Bueno, aquí estoy trayéndoles un nuevo fanfic, espero sea de su agrado. Antes de todo, este fic no es de mi pertenencia. Todos los derechos de la historia a Tadashi Kido. Su página de Wattpad en la descripción del video. Pero bueno, sin más rellenuto empecemos con esto que es. Nacido de la oscuridad. Izuku Venom. Capítulo 1. Una apestosa niñez y la entrada al infierno. Narra Izuku. Aún hay veces que me pregunto en serio ¿se puede tener tanta mala suerte como la tuve yo? ¿En verdad era necesario tenerme tanto odio solo por no tener un poder? ¿Desde cuándo dejo de importarme las vidas de los demás? Esas preguntas y más me suelo hacer, se me hace casi imposible dormir o bueno, eso diría si no fuera gracias a que él me ayuda con eso. Vamos a Izuku, en verdad es una tortura cuando te pones así, dijo una especie de masa negra que aparenta estar hecha de petróleo que salía de mi cuerpo y tomaba forma de un rostro. Izuku. Venom, sabes muy bien que estamos a cumplir ya casi 8 años, encerrados sin nadie que nos espere al salir, aunque en verdad me gustaría que las cosas fuera al menos un poco diferentes, dije mientras miraba con una muy pequeña sonrisa a aquel ser amorfo llamado Venom. Venom. ¿Sabes Izuku? Tienes razón en eso, al menos si tu padre y toda compañeros de escuela no fuera unos malditos, las cosas serían mejor, dijo Venom con un gran odio en su voz, apretar con furia sus afilados dientes. Izuku. En realidad, lo único bueno de todo ese tormento, fue cuando te conocí, decía con alegría y a la vez tristeza. Venom. Aunque, también por ese encuentro, terminaste en este maldito agujero donde solamente te hacen más daño, el tono irónico que tomaba la voz de mi compañero me hizo reír un poco, ya que aunque tenía razón no negaría que volverme uno con él ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahora. En eso una enorme cantidad de recuerdos de mi infancia empiezan a invadir mi mente llegando al punto donde todo inició. Narra el autor, o sea yo. 9 años atrás. Se pueden ver a unos niños jugando en un parque, siendo los más destacados un niño de pelo verde rizado y muy desordenado, una niña del mismo color de pelo e igual rizado pero más largo y una niña con el color de pelo amarillo ceniza. Los pequeños jugaban a héroes y villanos, siendo el trío los héroes y otros chicos los villanos. El grupo de niños se la pasaba riendo, corriendo, saltando, atrapándose unos a otros, hasta que de un momento a otro se escucha una fuerte explosión y un grito de dolor, los niños dejaron de jugar y voltearon a ver qué había pasado. ¡Oh Dios Izuku-kun! Fue el grito asustado de la chica rubia la cual preocupada se acerca a ver si su amigo estaba bien. Izuku-ni-san. La chica peliverde al ver que su hermano estaba en el piso con un poco de humo saliendo de su cuerpo, con varios raspones y su ropa levemente quemada gracias a la explosión, sale corriendo para ver que esté bien. Izuku. El pequeño se encontraba jadeando en el piso con la mirada algo perdida, pero al ver los rostros de su hermana y mejor amiga muy preocupadas, dio una gran sonrisa a ambas y dice, tranquilas, Izumine-chan, Katsumi-chan, estoy bien. Las chicas al verlo sonreír y decir esas palabras se alivian y lo ayudan a ponerse de pie, pero en eso una duda entró en la cabeza del pequeño trío. Izumi. Katsumi-chan, ¿qué causó esa explosión tan repentina? Tú eras la que estabas más cerca de Izuku-ni-san, así que deberías saberlo, interrogó la peliverde a su amiga de ojos rubí. Katsumi. Creo que, fue, Mikosei, Izumi-chan, decía con algo de felicidad y a la vez pena, ya que había manifestado su Kosei y se veía que era poderoso, pero no quita el hecho que le había hecho daño a su amigo. Izuku. Oh. Tu Kosei es genial Katsumi-chan. Decía con gran emoción y una enorme sonrisa el chico de pelo verde, haciendo que la rubia sonriera un poco, ya que aún tras haber experimentado de primera mano una gran explosión a quemarropa, el chico alababa a su amiga. Desde ese día, la relación de los tres amigos empezó a cambiar, ya que Katsumi estaba siendo llenada de elogios por lo poderoso
que es su Kosei diciéndole que será una gran heroína. Todo esto espeso a aumentar su ego, haciendo que vea a muchos por debajo de ella. Varios meses después, la hermana de Izuku también manifiesta su Kosei, siendo una versión más poderosa del Kosei de su madre, aunque a la vez no era muy potente como para ser llenada de elogios como su amiga. Aún así ambas niñas empezaron a tener una pequeña rivalidad, mientras que a la vez estaban algo emocionadas por ver que Kosei tendría Izuku, siendo la única posibilidad una versión más poderosa del aliento de fuego de su padre, pero con el pasar de los meses no pasaba nada. Los padres de los gemelos Midoriya llevan a su hijo con el doctor para ver por qué su Kosei no se manifestaba, y ahí es cuando le dan la gran noticia. Izuku Midoriya no tiene ningún Kosei. Esto dejó devastado al trío, pero más al pequeño niño, ya que él deseaba con todas sus fuerzas ser un gran héroe como su ídolo All Might, pero ya no podría. Al pasar 2 años, se podía ver el pequeño Izuku con moretones y raspones en su pequeño cuerpo, a causa de que sus compañeros le hacían bullying. Para colmo, la principal agresora era la chica que consideraba su mejor amiga y la que le seguía por detrás. Era la persona que todo el mundo menos esperaría, su propia hermana, la cual había sido envenenada por sus propios padres, los cuales usaban la más leve excusa para insultar y golpear al pequeño Izuku, y aunque antes cuando el peliverde tenía 5 años solamente lo golpeaba e insultaban por sus fallos, ahora lo golpeaban por todo, borrando de poco a poco a aquel niño feliz, optimista y amante de los héroes, aunque una pequeña luz se había hecho presente en su vida que lo haría estar un poco feliz, ya que su amiga, Katsumi, le había pedido obligado a ser su novio. En sí los maltratos de parte de la chica seguían, pero eran un poco menos severos. De vez en cuando le ponía una que otra curita en los raspones que al chico, ya que, aunque seguía siendo agredido, la chica que era su amiga y ahora novia, se preocupaba en curarle al menos un poco las heridas que ella le hacía, junto con las heridas que sus padres y hermana también le propinaban. Pero esa pequeña luz de felicidad moriría un 5 de junio, para ser más exactos en el cumpleaños de los gemelos de pelo verde. Inko. Oye, inútil. ¿Acaso no piensas felicitar a tu hermana en su día especial? Decía una mujer de pelo verde oscuro, lacio y unos ojos del mismo color, mientras le pegaba a Izuku para que reaccionara. Izumi. ¿Sí? Perdedor. ¿Acaso olvidaste que hoy es el cumpleaños de la mejor? Decía con gran arrogancia la gemela del pobre chico, mientras ponía sus manos en su cintura e inflaba su pecho con orgullo. Izuku. Lo siento, Okasan, y feliz cumpleaños Izumi-chan, respondió sonriendo un poco para evitar otro golpe de su madre. Isashi. Bien, ahora lárgate al parque o a donde sea que quieras ir. Nosotros celebraremos a lo alto que nuestra gran aspirante a héroe cumple sus 6 años, decía el padre de los gemelos, a Izuku mientras cargaba a Izumi y la ponía en sus hombros. Izuku. Shotou-san. Respondió el pequeño aún con una sonrisa, aunque por dentro le dolía que sus padres hicieran eso. Era la primera vez que lo hacían, ya que al menos cuando cumplió los 5 años junto a su hermana, este apenas recibió un feliz cumpleaños de sus padres, pero ahora nada. Izuku había salido de la casa y caminaba por la acera de la calle con la cabeza un poco agachada, mientras sus ojos esmeraldas se empezaban a cristalizar, dando a entender que estaba a punto de llorar por lo antes sucedido. El pequeño se dirigía al parque para al menos ver si se encontraba con su novia y que ésta al menos si le desee un feliz cumpleaños, pero al llegar vio algo que terminó destrozándolo por completo. En el parque se encontraba su novia hablando con un chico. Izuku no le había tomado importancia, ya que era uno de esos chicos que eran como los subordinados de la rubia. Sin embargo, luego de unos segundos sus ojos se abrieron como platos mientras lágrimas salían a montones. Su novia estaba besando a ese chico. La mente del chico se nubló por completo, mientras que sus ojos no paraban de soltar lágrimas. Izuku se escondió dentro del domo de escalar que tiene el parque. Miraba toda esa escena como si sintiéramos el dolor aumentaba cada vez más. Al mismo tiempo, la rubia se había ido por fin, no se soportó más y comenzó a llorar amargamente. Después de pasar varias horas, el pequeño y destrozado niño decide ir a casa.
y al llegar y vio que la puerta estaba cerrada, al querer asomarse por la ventana vio como sus padres le estaban cantando cumpleaños feliz a su hermana. Izuku esperó un poco a que terminen de cantar y que sabía que interrumpa a sus padres, que lo golpearían más, unos segundos después que ya hayan terminado un cantar y este llamará a sus padres para ver si al menos lo dejaban pasar. Estos lo vieron y tras hablar un poco se ve a Isashi ir a abrir la puerta, el pequeño pensando que su padre se había apiadado de él, y espera a que le abran la puerta, pero al ver a su padre abrir la puerta y acercaba su mano a su cara de manera aterradora, no pudo hacer nada más que quedarse temeroso viendo cómo lo tomaban del pelo y lo llevaban arrastrado por toda la casa de esa manera. Izuku le rogaba a su padre que le soltara, que le hacía mucho daño, mientras que él al patio trasero donde arroja al niño al césped, cayendo este de cara al suelo. Izuku, muy adolorido, se pone de rodilla agarrándose la cabeza mientras temeroso miraba a su padre. «Oh, Tousan», dijo débilmente el niño. «Isashi. Cállate y escucha, gusano. Hablo con autoridad». El Midoriya mayor asustado a su hijo: «Desde ahora dormirás aquí, solamente entrarás a la casa para cambiar la ropa y para ir a la escuela, nada más, ¿entendido?». Terminó de hablar con la vista al pobre niño. Izuku solo asintió a las palabras de su padre, pero antes que su padre se vaya, y con su voz temblorosa, llama la atención de Isashi y este al verlo así sintiendo un pequeño sentimiento de compasión a su hijo le dio permiso para hablar. «Izuku. ¿Puedo tener una manta, para taparme?», dijo con la voz quebrada el niño de pelos alborotados. Isashi se había quedado en silencio por un segundo, para luego ver a Izuku y aceptar su petición, pero advirtiéndole que si pasaba del tiempo límite y él lo iba a buscar, le volvería a pegar y no tendría derecho a pedir nada. «Está bien, déjame buscar una manta y una almohada, pero tienes que darte prisa o yo mismo te vuelvo a sacar y te daré una paliza». Luego este se hizo a un lado de la puerta dándole paso a Izuku. Izuku, al ver que su padre había aceptado su petición, salió corriendo hacia su habitación tomando su almohada y manta de All Might, pero cuando salió de su habitación para ir a su nueva habitación, accidentalmente se chocó con su hermana, la cual cayó al piso quejándose del golpe. Izuku al ver que esto comenzó a pedirle disculpas a su hermana: «Perdón, no era mi intención haberte hecho el daño, Izumi, en verdad lo siento», repitió varias veces el pequeño para que su hermana le muestre también piedad y lo que perdonara, para que su padre no le parezca y lo castigue y le quitara lo único que le dará algo de calor en las siguientes noches. Pero al final, todo se fue al diablo cuando se acercó un molesto Isashi a la escena y haciéndole entender a su hijo que el tiempo que le dio a Izuku se acabó, y en ver a Izumi en el piso e Izuku pidiéndole perdón, se acercó a ambos y con una voz autoritaria llamó la atención de los dos infantes. «Isashi. ¿Qué haces aquí parado, gusano, y por qué tu hermana está tirada en el suelo?». Al decir eso el pequeño peliverde mira a su padre estando más pálido de lo que estaba y cuando este iba a hablarle a su padre para disculparse, no pudo por el miedo, además que ya daba por hecho que lo castigarían dijera lo que dijera y también por haber tenido la mala suerte de haber chocado con su hermana. Izumi se adelantó empezando a soltar llantos falsos que llamó más la atención del Midoriya mayor. «Izumi. Waaa. Izuku-san es muy malo. Me empujó haciéndome caer y luego se empezó a reír diciéndome que era una estúpida». Tras escuchar estas palabras Izuku literalmente temido por su vida, ya que el gesto de enojo de su padre era enorme. Izuku. No pudo terminar la oración ya que una fuerte llamarada lo golpeó y de paso quemó su camiseta junto con su manta y almohada, y antes de que pudiera reaccionar su padre lo empezó a golpear repetidas veces. «Isashi. ¿Cómo te atreves a tratar a tu hermana así y más en su cumpleaños, basura?». Golpeaba el rostro del indefenso niño mientras le gritaba, sangre salía de la boca y nariz del pequeño mientras que uno de sus ojos se hinchaba y se ponía morado por la cantidad de golpes. «Ahora te quedas afuera y no tendrás nada para taparte». Terminó de gritar el adulto mientras estaba sosteniendo del cuello a un Izuku ya muy débil que volvió a ser arrojado al patio, pero esta vez no hizo ningún movimiento. El pequeño había quedado completamente inconsciente por la gran paliza que recibió y más tomando en cuenta que no había comido nada en todo el día ya que estuvo en el parque llorando todo el día.
Y así un nuevo tormento empezó para el pequeño, y al volver a clases este estaba más pálido y delgado, aunque los moretones y raspones no solamente se mantenían sino que aumentaban, y más cuando Izuku dejó de recoger a Katsumi para ir juntos a la escuela, esta estaba más furiosa de lo normal y solamente golpeaba e insultaba al débil chico al cual parecía que ya nada le importaba, sus ojos ya no tenían brillo y para rematar Katsumi furiosa empezó a decir que Izuku la había dejado por otra y que solamente la había usado. Esto causó la ira de sus demás compañeros que se habían sumado a los maltratos del peliverde. Para al fin llegar a ese día, un 8 de noviembre, donde Katsumi y su banda tomaron a Izuku y lo llevaron al bosque que estaba cerca de la ciudad, para darle otra paliza, pero esta fue incluso mayor ya que usaron sus cosas y sin ninguna piedad, tras irse dejaron a Izuku tirado en el piso literalmente estando a punto de morir. Pero de repente un estruendo se escucha cerca del ya casi muerto Izuku, este en sus últimos momentos pensó que o era un héroe que estaba pasando por casualidad por ahí, o un villano que no le tomaría importancia, o la misma Katsumi que venía a darle el golpe final, sin embargo no fue ninguna de esas opciones al sentir una especie de baba pegarse a su cuerpo y que poco a poco empezaba a adentrarse en él, Izuku pierde la conciencia por completo. Pasaron varias semanas para que Izuku recupere la conciencia, y al ver a su alrededor se dio cuenta que estaba en una especie de habitación de hospital. Esto provocó una muy pequeña alegría en el peliverde ya que pensaba que sus padres por fin se habían preocupado por el que lo habían llevado a un hospital, pero nada más lejos de la realidad, ya que en ese momento entra un hombre con una bata blanca mientras escribía en una libreta. Día 14, el sujeto por fin recuperó la conciencia después de haberle administrado gran cantidad de vitaminas y ser completamente rehidratado. Tras terminar de escribir toma una linterna y apunta a donde a los ojos del niño haciendo que reaccionen a la luz. Todo está bien, sus signos vitales se ven completamente estable, y parece que no ha habido manifestación del parásito más allá de cuando curó las heridas de su huésped. Tras terminar de examinar a Izuku el hombre se fue. Bien, por fin se fue ese maldito científico y de paso has despertado chico, decía una voz que para Izuku veía de todas partes ya que según lo que sabía era el único en la sala hasta que recordó lo que había dicho ese hombre hace unos segundos. Izuku. ¿Quién? Dijo, eso. Preguntó tan débilmente para que aquel que lo viera, que solo estaba moviendo los labios. Tranquilo, no te haré daño, soy Venom, un Clintaro como aquí me llaman un simbionte, me encuentro dentro de tu cuerpo ahora mismo, si no hubiera caído en ese bosque hace ya semanas estarías muerto niño, dijo la voz ahora identificada Venom. Izuku. Aún hablando de la misma manera le pregunta al simbionte, bueno, Venom, ¿de dónde es ese se supone, que estoy ahora? La curiosidad del niño estaba muy activa, ya que el simple hecho de haber sido salvado la vida por lo que según se escuchó era un parásito y un paso que ese hombre extraño allí se entretenido unos pocos chequeos para luego irse como si nada le llamaba la atención. Venom. Mira chico, no sé exactamente dónde estamos, solamente te puedo decir que esto es un laboratorio y que ahora mismo estás siendo estudiado por una especie de organización o un gran grupo de científicos, no lo sé pero, lamento tener que decirte esto. El simbionte se calló por un momento provocando un gran miedo en el chico. Izuku. ¿Qué va a suceder? Temiendo por la respuesta el niño se quedó en silencio esperando a que el simbionte hable. Venom. Es posible que te hagan experimentos que te causaran un gran dolor. En otras palabras, esto será un infierno para ti. Tras callar el simbionte responde como el niño se desmoronaba y no se escuchó soltar un llanto, las lágrimas salieron de sus ojos sin intención de parar. Desde aquí el tormento que pasó Izuku con su familia y conocidos empezó a verse como un jardín de rosas ya que los científicos electrocutaban, golpeaban, ahogaban y quemaban al niño para ver cómo el parásito intervenía, siendo que solamente cuando lo quemaron vieron que el parásito se mantuvo esperando a que dejaran de quemar al chico para poder curarlo, así apuntando cada descubrimiento. Mientras tanto en la residencia Midoriya, nadie había tenido importancia en la desaparición del niño, sino hasta que un día,
la niña rubia conocida como Katsumi, fue en su casa para preguntar si no iba a la escuela porque estaba enfermo. Los padres al principio no le prestaron atención, pero al pasar 2 días desde la visita de Katsumi, empezaron a preocuparse de verdad. Pasando el tiempo, la desaparición de Izuku se hizo pública y cuando se investigó todo lo relacionado con el chico, se enteraron del infierno que pasó el pequeño y al final dándose por muerto haciendo que los noticieros haga público todo lo sucedido con él, y provocando que los padres de Izuku sean multados de gran manera por la policía, y por desgracia no podían encerrarlos, por estar todos los orfanatos de Japón llenos y que ningún familiar, amigo o conocido querían ser los tutores de Izumi, logrando que los Midorillas mayores quedaran libres. Y así pasaron los años llegando a la actualidad, donde se podía ver a un chico pálido, con el cabello largo que le llegaba hasta la espalda y unos ojos esmeralda sin brillo. El chico estaba encerrado en lo que parecía una cárcel de máxima seguridad, donde solamente habían unos pocos presos los cuales hablaban entre sí, pero siempre hacían silencio cuando el joven peliverde lo pedía, por más que sea poco creíble, todos en esas instalaciones le tenía miedo al ojí esmeralda. Venom. Izuku, alguien viene hacia nosotros, y al parecer es muy importante ya que viene acompañado de muchos guardias y algunos héroes, dijo el simbionte mientras veía a su compañero ponerse de pie. Izuku suelta un pesado suspiro para luego levantar la mirada, mientras no sea para decirme algo como, te vamos a bajar la condena de cadena perpetua por buen comportamiento. Está bien, me tiene harto que vengan con esas estupideces cuando ellos mismos demuestran que no tienen planeado dejarme libre para nada. Comentó con cansancio el chico mientras se tronaba los huesos del cuello y la espalda para luego ponerse de pie. Venom, entra en mi cuerpo por favor, quiero evitar que los héroes empiecen a decir tonterías. Tras decir esto Venom miró a Izuku y asintió para volver a entrar en su cuerpo. Fin del primer capítulo.